Regresamos a este tercer bloque y quiero plantear un tema que me parece de la mayor importancia. Por una parte, tenemos dos elecciones locales que no se han podido llevar a cabo con motivo de COVID-19 y por otro lado, estamos relativamente cerca ya de iniciar el proceso electoral para llevar a cabo una cantidad importante de elecciones locales y también, desde luego, las de Cámara de Diputados a nivel federal. Y para hablar de este tema, insisto, muy importante para la vida democrática del país, he invitado a un querido amigo, al doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. José Ramón, un gusto estar contigo y siempre un honor. Al contrario, oye, muchísimas gracias que te hayas tomado el tiempo de compartirnos estos temas, estas reflexiones. Oye, Lorenzo, empecemos por lo más rápido. ¿Dónde estamos en las elecciones de Hidalgo, de Coahuila? ¿Está pasando algo nuevo? ¿No se pudieron realizar? Cuéntanos un poco de esto para que tengamos todos una información común, por favor. Claro, José Ramón. Bueno, originalmente las elecciones en Coahuila e Hidalgo, en Coahuila para renovar Congreso, en Hidalgo para renovar ayuntamientos, estaban programadas para concretarse la jornada electoral el pasado 7 de junio, justo en un momento en el que la pandemia estaba en plena explosión. Por eso el 1 de abril tomamos la decisión inédita, nunca había ocurrido en 100 años de historia y tuvo que ir acompañada de una reflexión constitucional por un lado, pero también de una operación política de construcción de consensos para posponer las elecciones. No es la única elección que ha tenido que posponerse en el mundo por concepto de la pandemia. Algunas hasta en 2 ocasiones ya se han pospuesto, como las presidenciales en Bolivia, pero en México nunca había ocurrido. Y decidimos hacerlo ejerciendo nuestra facultad de atracción como Instituto Nacional Electoral, que nos permite tomar determinaciones que resultan vinculantes para todos los órganos electorales, incluyendo aquellos órganos como los congresos cuando cumplen funciones electorales. Esto, te digo, fue una construcción inédita en materia jurídica, pero además implicó un consenso político para poder redefinir las elecciones cuando hubiera condiciones de salud que así lo permitieran. Debes recordar, tú has insistido mucho en esto, José Ramón, que justo un par de días antes del 1 de abril, el Consejo General de Salubridad emitió la declaratoria de emergencia sanitaria que sirvió de base jurídica para tomar esta decisión. Bueno, hemos estado en contacto en estos meses muy cercano con las distintas autoridades de salud, tanto federales como locales, y justo el día de ayer, el Consejo General tomó la decisión de fijar una fecha para la realización de las elecciones el próximo 18 de octubre. Esto tomando en consideración que todos los médicos, en fin, los expertos en salud pública, nos han alertado respecto a una situación absolutamente desconocida que es, y de incertidumbre total, que es cómo se va a comportar el bicho este de COVID-19 con la influenza estacional que comienza justamente a finales de octubre. Por eso decidimos fijar la fecha de la elección el domingo 18 de octubre y a partir de ahí programar todas las actividades de las elecciones que habían sido suspendidas hasta ahora. Por supuesto, estamos y seguiremos en una comunicación permanente con las instancias sanitarias para medir la evolución de la pandemia, porque nuestro gran propósito es que los derechos de participación política que sustentan las elecciones no entren en contradicción con el derecho a la salud. Digo, tú sabes perfectamente, mejor que nadie, lo que significa la ponderación de derechos y esto es lo que nos ha alimentado, ha llevado a fijar esta fecha. Con un propósito adicional, José Ramón, dar certidumbre a los actores políticos, pero también a las autoridades en materia de salud, de las determinaciones que tendrán que tomar para tratar de generar también las mejores condiciones sanitarias en esa fecha que tenemos programada ahora para realizar las elecciones. Por supuesto, estaremos atentos y si las condiciones no lo permiten, pues evidentemente no podemos colocar a la democracia en una tensión con los derechos, con el derecho a la salud. Exacto. Y como decía un colega ayer justamente, aquí de lo que se trata es que la democracia no sea una víctima más de la pandemia, ¿no? Exacto.
Oye, y me supongo que el día de la jornada, en las casillas, teniendo tantas personas que las integran, desde luego los funcionarios, desde luego los representantes de los partidos, etcétera, me parece que ahí también hay una situación interesantísima y novedosa, ¿no? No lo digo en un término despectivo, desde luego, pero muy experimental hacia la jornada nacional del año entrante, ¿no? Es decir, cuántas personas van a estar, cómo se van a distribuir los espacios, en fin, creo que hay una serie de retos muy importantes para ustedes, ¿no? Que, insisto, no lo digo en un sentido peyorativo, ni mucho menos, no se puede hablar así, pero sí que van a servir un poco de experimento para la jornada. ¿Cómo vas a distribuir? Tienes, En la última vez que voté, estábamos muy apelluzcados, todos ahí, filas, en fin, una situación que desde luego no sería posible llevar a cabo ahora en la situación de pandemia, ¿no? tienes toda la razón, José Ramón. De hecho, ha habido elecciones a lo largo y ancho del mundo y todas las autoridades electorales nos estamos viendo entre nosotros para tratar de aprender cómo realizar Claro. elecciones en un contexto sanitario adverso. Y desde este punto de vista, bueno, incluso la OEA, la Organización de Estados Americanos, ha publicado una guía para realizar Ajá. elecciones en contextos de pandemia que es muy útil, con recomendaciones. Algunas pueden parecer muy obvias, pero que son indispensables para que no se contrapongan la realización de las elecciones y el derecho a la salud. Por cierto, porque el desafío que tenemos todos es que no nos pase lo que les pasó en República Dominicana o en Surinam, que fueron a elecciones hace un mes, y 14 días después, justo de la jornada electoral, se disparó la curva de contagios. Entonces, sí, hay que decirlo también con toda franqueza, para nosotros es muy importante que las elecciones de Coahuila y de Hidalgo se lleven a cabo con estas nuevas medidas sanitarias, porque son literalmente un banco de pruebas de las medidas que tenemos que instrumentar en la elección de 2021. En 2021, piensa nada más, vamos a instalar alrededor de 165,000 casillas. Ojo, en las condiciones actuales, porque muy probablemente una buena práctica es que las casillas tengan menos electores cada una para que pueda haber mayor distanciamiento social, pero Exactamente. claro, la complejidad de que vamos a tener que instalar un número mucho mayor de casillas. Todo esto lo estamos analizando. Pero ya desde ahora, te comento, José Ramón, hemos construido protocolos Qué bien. sanitarios para el funcionamiento de las casillas. Hace unos días lo remitimos a la Secretaría de Salud para recibir las observaciones de la Dirección General de Epidemiología, que para retroalimentarnos, claro, nosotros somos los que lo vamos a tener que instrumentar, pero no somos médicos, ¿no? Entonces necesitamos justamente el visto bueno de expertos en materia de salud que validen estos protocolos. Son protocolos que, como bien dices, implicarán, bueno, un mayor distanciamiento. Nosotros vamos a tener que reubicar muchas de las casillas que ya habíamos identificado en dónde colocar, porque, bueno, pues lo que se tiene que privilegiar son espacios amplios, abiertos en la medida de lo posible. Abiertos, exacto. Tendrán que estar techados para evitar por si llueve o qué sé yo, pero abiertos con ventilación, por no hablar de que, por supuesto, todos los funcionarios de casilla los tendremos que dotar de máscaras, de mascarillas, de cubrebocas, pues, de caretas, materiales sanitizantes. No se podrá entrar a las casillas si no tienes un cubrebocas. El ciudadano que no lo lleve, por supuesto, no le podemos impedir votar, pero le tendremos que dar un cubrebocas para que se lo coloque. Los marcadores, te acordarás que pues, nosotros Sí, sí, normalmente sí. ponemos marcadores que todo mundo usa. Bueno, eso ya no va a poder ser así. Vamos a pedir que los ciudadanos, las y los ciudadanos, lleven sus propios bolígrafos, sus plumas, y si no, les tenemos que proveer uno que tendrán que llevarse para evitar el contagio, ¿no? Por no hablar Ah, de, bueno, al menos una buena noticia, José Ramón. a ver, Resulta que la tinta indeleble con la que marcamos el dedo, que realiza la sí. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico Nacional, nuestra preocupación era, híjole, con eso marcamos el dedo de 700 personas. Bueno, afortunadamente está hecha con una base, un componente de ácido de entrada, que resulta que es sanitizante. Entonces, Ah, por lo bueno, menos, lo de la tinta, bueno, qué barbaridad. ayudando. Oye, y otra cuestión bien interesante, una querida amiga de ambos, María Marván, decía en alguna charla que tuvimos que hay un problema también porque una parte muy grande de la operación que se tiene que realizar en materia electoral en el país tiene que ver con actividades, digámoslo así, presenciales, ¿no? La capacitación que haces de los funcionarios,
en fin, una serie de temas que también me imagino que van a ser un reto. Si yo resultar electo para una casilla y me tengo que entrenar, pues, a dónde voy a ir a entrenarme? En fin, también yo creo que en esa parte tienen ustedes un tema central, ¿no? Sí, la parte de la organización cambiará radicalmente. Lo que estamos haciendo, bueno, afortunadamente en Hidalgo y Coahuila ya tenemos un primer listado de ciudadanos que habían aceptado, habrá que ver si mantienen esa voluntad de ser funcionarios de casilla. Si no, tendremos que ir a reclutar a nuevos ciudadanas y ciudadanos y tendremos que justamente capacitarlos. Ahora, mira, estos son también los retos que la propia pandemia te obliga a reinventarte y tienen que ver con el uso de tecnología. Nosotros estamos justamente, así como tenemos esta entrevista virtual, pues también apostándole a que buena parte de la capacitación será de manera virtual, aprovechando, bueno, pues la profusión que si bien no es total, pues sí es importante, por ejemplo, de teléfonos inteligentes y demás para poder hacer la capacitación a distancia. Pero sin lugar a dudas hay muchas actividades que son presenciales, empezando por el voto, pero y el conteo de las boletas, de los sufragios, etcétera. Pero sí tendremos que utilizar en la medida de lo posible, migrar, digamos así, hacia el uso de tecnología para tratar de conservar o preservar en la medida de lo posible la sana distancia. Me atrevo a comentarte una cosa además, José Ramón. Estas elecciones, hablando de bancos de prueba, estas elecciones de Coahuila y de Hidalgo son elecciones en las que ya habíamos de entrada programado utilizar un número todavía menor, ¿cierto? 60 casillas, urnas electrónicas en Coahuila y 40 en Hidalgo, como un primer paso para tratar de multiplicar el uso de la tecnología en la emisión del voto hacia el futuro. Se trata no de piloto, se trata ya de casillas en donde los ciudadanos irán y votarán en urnas electrónicas. Si esto sale bien y nuestra apuesta es que así ocurra, pues evidentemente podríamos sentar una base, abrir una cuña, digamos, para que en el futuro podamos ir paulatinamente incrementando la posibilidad del voto electrónico y eventualmente hasta el voto a distancia. En 2021, José Ramón, hay 10 estados que van a tener voto de mexicanos desde el extranjero. Usualmente había sido un voto postal. Bueno, el próximo año, por primera vez, esas ciudadanas y ciudadanos podrán optar entre votar por correo, como lo había venido ocurriendo, o bien votar por Internet. Ya tenemos un mecanismo de votación por Internet que se instrumentará en 2021, que apostamos será muy seguro y confiable, y eso nos puede abrir la puerta para pues, las elecciones en tiempos de pandemia, porque este bicho, como sabemos, pues llegó para quedarse y con él vamos a tener que coexistir, ¿no? Exacto. Fíjate, justamente eso te iba a preguntar, si no es la oportunidad para migrar precisamente a votación electrónica con todas las seguridades, en fin, en la computadora, en la app, quien tenga el celular, afortunadamente tú lo sabes mejor que yo, hay una gran profusión y cada vez más personas acceden a redes, afortunadamente. Entonces, esto también sería un gran reto, sería interesantísimo, ¿no? Que pudieras, pues prácticamente llevarnos a todos a una votación electrónica el año que entra, ¿no? Mira, sí, creo que también, sin duda, eso sería lo ideal. El problema es que, sí. sabes, pues el tema de la votación electrónica siempre ha sido, digamos, ralentizado, en todo caso, atenuado por la profunda desconfianza que caracteriza el entorno electoral, ¿no? Sí. Nuestro sistema electoral, pues, es un sistema muy particular, a diferencia de los de otros países que se fundan en una base de confianza. Pues el nuestro ocurre exactamente lo contrario, se funda en una base de desconfianza y todo lo complejo, abigarrado de las normas y procedimientos tienen pues el objetivo de inocular, de vacunarnos frente a esa desconfianza. Eso ha impactado y ha retrasado mucho la discusión del uso de tecnología en el ámbito electoral y particularmente, como dices, el voto electrónico. Pero yo creo que la pandemia también nos obliga a tener que acelerar esa discusión. Por eso nosotros queremos seguir sobre esta ruta, que si bien es gradual, sí queremos que sea consistente. Nos tiene que salir muy bien, por cierto, porque un error, un problema en esta materia podría hacernos retroceder décadas en esta discusión. Pero la apuesta está. Yo no sé si estemos en grado de que en 2021 todos podamos votar por Internet, me temo que es muy pronto, pero sin lugar a dudas, la pandemia va a ayudar a flexibilizar, digámoslo así,
esas ideas, esos prejuicios fundados en la desconfianza para que esto pues, se vuelva cada vez más difundido y más cotidiano, ¿no? La votación electrónica. Sí, ojalá, eso sería buenísimo. Oye, y lo que acabas de decir del voto de los mexicanos en el extranjero también resulta, ahí sí vas a tener desde luego un cambio importante en tecnología, lo decías, nada más para dejarlo muy claro porque lo trataste pero muy, muy rápidamente. Ahí sí en la parte postal o todo el mecanismo postal va a quedar excluido y nos vamos a ir todo a electrónico. Mira, José Ramón, tenemos nosotros, tú lo sabes perfectamente, te tocó como ministro resolver muchas Sí, acciones de inconstitucionalidad, muchas, sí. un problema no solo de confianza, sino también legal. En México el voto por ley es en papel, Así es, salvo así es. una única ventana que dejó el legislador, que es la posibilidad de un voto electrónico para los mexicanos desde el extranjero. Así es. Nosotros ahora estamos apostando para que en 2021 quienes votarán desde el extranjero, te decía, en 10 estados está previsto este tipo de votación, puedan optar entre votar por internet o por vía postal. No quisimos eliminar la vía postal porque seguramente habrá quien no tendrá posibilidades de acceder Así a es. internet. En fin, quedará abierta como posibilidad, pero y tendrán que optar. Pero queremos que la gran mayoría de esas ciudadanas y ciudadanos optarán por internet. Eso, si sale bien y va a salir bien, va a ser una base muy importante para propiciar cambios legales que permitan que esa modalidad de voto también pueda ser utilizada en México. Un dato curioso, en Hidalgo y en Coahuila vamos a usar urnas electrónicas, aunque la ley no prevé la votación electrónica. Sin embargo, dimos un paso adelante y contamos con el respaldo del Tribunal Electoral que avaló que aunque la ley dice que la votación es en papel, podamos usar urnas electrónicas siempre y cuando estas urnas impriman una boleta que te ¿De pueda acuerdo? servir como testigo del sentido del voto, ¿no? Entonces es una interpretación que dimos un paso adelante y afortunadamente pues el Tribunal Electoral lo validó, Lo ¿no? confirmó. Oye, Exacto. pues tienes un reto interesantísimo, de verdad, como un problema, desde luego, constitucional, legal, de gestión, de nuevas técnicas. Ojalá sigamos en contacto, querido Lorenzo, para que nos cuentes de todos estos temas, son importantísimos, de verdad, para la democracia mexicana. Sin duda, José Ramón, y la verdad, honradísimo estar contigo y mil gracias. Estas son oportunidades de hacer pedagogía pública, además de discutir pues, con un constitucionalista de primer orden de nuestro país. Muchísimas gracias, José Ramón. Gracias a ti, muy buenas tardes y gracias de veras por esta oportunidad. Abrazo muy fuerte, Pues gracias, cuídate mucho. gracias. Pues es así como damos por terminado este programa. Hemos tenido reflexiones muy importantes en materia médica.